Bien, abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 6. Voy a hablar acerca de formando a nuestros hijos para Dios. Formando a nuestros hijos para Dios. Y vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Voy a leer, usted me sigue ahí, por favor. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El ataque contra la familia no es algo nuevo. En el libro de Génesis vemos claramente cómo Satanás atacó a la familia que Dios creó. Vemos a Adán y a Eva siendo incitados por Satanás para desobedecer a Dios. Y de ahí hasta la fecha, la razón de nuestros sufrimientos y cuánta cosa nos pasa es por desobediencia a los mandatos de Dios. Satanás siguió atacando la familia. Fue en el seno familiar donde la Biblia narra el primer homicidio. Caín matando a su hermano Abel. Hasta el día de hoy, por ahí me oigo, ¿verdad que sí? Hay una interferencia ahí. Bueno, me voy a dormir. Bien. A ver, apaguen sus celulares porque luego a veces puede ser una razón. Bien. Ay, hermanos, me quise competir. Bueno, desde el día de hoy, desde ese día, mejor dicho, el tiempo del Edén hasta el día de hoy, la familia sigue siendo atacada. La familia sigue estando bajo el fuego despiadado de los enemigos de Dios. No solamente Satanás es su enemigo por excelencia, sino de hombres malos, hombres que rechazan a Dios, gente que odia a Dios. Y Satanás usa multiformes maneras de dañar la familia, de dañar a nuestros hijos. Por ejemplo, el sistema escolar en el que crecen nuestros hijos enseña de que no hay Dios. ¿Sí? Hay una doctrina que se conoce como el humanismo. El humanismo, con su sistema de pensamiento, fundamentalmente, voy a describir así muy breve, es un sistema de pensamiento que se centra única y exclusivamente en los seres humanos. Por eso se llama humanismo. Y el humanismo exalta la razón humana y le da un valor supremo al razonamiento humano. Para el humanismo no hay otro razonamiento mejor que el de nosotros mismos. El gran defecto del humanismo es que hace a un lado a Dios. Y el humanismo defiende, aferradamente, la teoría de la evolución, por ejemplo, la metafísica, el poder mental, todo lo que surja de la mente humana, el humanismo lo promueve. La psicología humanista declara que nuestra familia no necesita el modelo de Dios, que el matrimonio y los hijos, ellos tienen la libertad de escoger cualquier otra forma de vida que la sociedad decida aceptar. Esto incluye, por supuesto, el matrimonio entre homosexuales, entre lesbianas, la unión libre. El humanismo da la libertad de que una chica diga: yo quiero ser una madre soltera, no me importa que no tenga padre mi hijo, o al revés. Es así como surge la filosofía inmoral, que acepta
entre otras cosas, la homosexualidad, el lesbianismo, modos de vivir pervertidos que han distorsionado el concepto bíblico de la familia. Este modo de vivir, que para ellos resulta alegre, divertido, la Biblia lo llama sodomía. Y estas prácticas, estos estilos de vida, atacan directamente el concepto bíblico del matrimonio, el concepto bíblico de la familia. La inmoralidad está envenenando a nuestros hijos. El mundo les dice: si te sientes bien o te gusta, hazlo, no pasa nada. Mientras no le haga cause daño a nadie, tú hazlo. Si te gusta, pues hazlo. ¿Quieres probar? Pues inténtalo. Si te gustó, inclúyelo en tu forma de vida. Y si no, pues busca lo que tú quieras. Pero vamos a ver en la Biblia qué dice al respecto. Vamos a Romanos 1:21. Romanos 1:21. Vamos a estar leyendo allí. No se mueva de Deuteronomio 6 porque vamos a estar yendo y viniendo. ¿Sí? Pone una señal. Y vamos ahora a Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, ya no lo tomaron en cuenta. Ni le dieron gracias. ¿Para qué? Si nosotros podemos por nosotros mismos. Puro y vil humanismo, ¿sí? Sino, fíjese lo que sucedió, se envanecieron en sus razonamientos. O sea, en sus pensamientos dijeron: no, es que somos lo máximo, ¿no? Entonces se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, se llenó de tinieblas, de oscuridad. Y cuando alguien está en oscuridad no puede caminar con certeza. Es así como en la actualidad vemos en los seres humanos que han desechado a Dios. Vemos tinieblas, entenebrecido su corazón, que no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Y a lo malo le llaman bueno, y a lo bueno le llaman malo. Y hay una confusión por la oscuridad en la que vive. Bueno, de ahí, de esa mente oscura llena de tinieblas, es donde surgen todos los razonamientos que rigen las sociedades del día de hoy. Dice el versículo 22: profesando ser sabios, o sea, creyéndose que sus pensamientos eran wow, lo máximo, ¿verdad? Profesando ser sabios, ¿qué sucedió? Se hicieron, se volvieron, significa necios. ¿Sí? Torpes, dice otra versión. Torpes en sus decisiones, torpes en sus conductas. Ahora vamos al versículo 26, porque dice así: y por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. La frase los entregó, esa palabra entregar, significa que los dejó. La idea es como cuando tú quieres ayudar a alguien y le dices: oye, permíteme ayudarte. No, déjame, yo puedo solo, no necesito tu ayuda. Oh, hombre, vamos, yo en buena onda quiero ayudarte, sé que puedo hacerlo. No, déjame, yo puedo solo. ¿De cuándo acá? Si te lo pido está bien, si no, déjame así. Entonces dices: bueno, tú sabes que va directo a las arenas movedizas, tú sabes que va directo al barranco. Y dices: bueno, y ya no puedes hacer más. Eso es lo que significa: por esto Dios los entregó. Y dice: a sus pasiones vergonzosas. Fíjate esa frase, pasiones vergonzosas. Y luego las describe: pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. La frase uso natural en el griego tiene implicación de relaciones sexuales. Ahora bien, ¿cuál es el uso natural de la mujer en sentido sexual? El hombre. ¿Estamos? Ese es el uso natural. Y dice que cambiaron el uso natural
por el que es contra naturaleza. ¿A qué se refiere el que es contra naturaleza? Una mujer se enredó sexualmente con otra mujer. Eso se ha denominado lesbianismo. La palabra ciertamente no aparece en la Biblia. ¿Por qué? Porque fue un término que se acuñó siglos después, pero la práctica ya está ahí bien definida. Y la Biblia la cataloga como una pasión vergonzosa. Ahora sigo leyendo. Versículo 27. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Entiéndase homosexualidad. Cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Yo quiero que usted ponga atención a lo que la Biblia dice respecto a este tipo de relaciones. Hechos vergonzosos. No es algo que yo inventé, yo no escribí la Biblia, no es algo que nadie, no. Dios es el que está diciendo y catalogando ese tipo de prácticas como hechos vergonzosos. Y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Subraya la palabra extravío, que también se traduce desviación del uso natural. Y Dios lo cataloga como pasiones vergonzosas. Ok, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó, los abandonó a su mente reprobada. No pasó el examen, sus razonamientos, porque están en tinieblas. Al desechar a Dios, desechas toda la posibilidad de poder ver claras las cosas. Y Dios los entregó a su mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces vemos un sinfín de prácticas que los seres humanos hemos decidido hacer. Desgraciadamente son prácticas que al hacer a un lado a Dios y rechazar su instrucción, el ser humano cae en este tipo de prácticas. Los gobiernos de muchos países están legislando actualmente con lo que se conoce como la globalización, estamos tan dependientes ahora todos los países unos de los otros, que aún en las mismas leyes que se están legislando, se está siguiendo un parámetro. Bien, actualmente en cuestión de legislar, muchos países están legislando, según ellos, leyes que tienen el propósito de proteger a los niños de los abusos. Ciertamente no es algo que tampoco nosotros aprobamos, que se abuse de un menor. ¿Están de acuerdo con eso? En eso no tenemos diferencias. Pero el problema está en lo siguiente. Con un ejemplo se los ilustro. En los Estados Unidos, las leyes protegen los derechos de los niños. Esto está bien. El problema es que estas leyes ahora les permiten o les dan el derecho a los niños de llevar a la corte a sus padres cuando estos los disciplinan, y ellos pueden argumentar que es un abuso. Cuando ellos los presionan o los coaccionan, y por ejemplo, si un niño le dice, un niño de 10 años que se da, Tony Martín del Campo, uno de los pastores de aquí, es abogado y él litigó muchos años en los Estados Unidos. Y allá un niño que se quiere ir a una fiesta, un niño de 10 años, y ahorita vengo, ¿a dónde vas, hijo? Pues voy a una fiesta. ¿Pero con qué clase de fiesta o qué? Bueno, voy a ir con fulano y sultano. Y los padres saben qué tipo de amigos. Oye, hijo, pero ahí va a haber drogas, va a haber cosas que no te comen. No, yo voy a donde yo quiero, dice el niño. Entonces, si el padre lo presiona, lo coacciona, o le llega a dar una bofetada o lo disciplina, el hijo simplemente agarra el teléfono 911, llama a la policía y meten a la cárcel al papá. Y lo mete a la corte. Bueno,
Escuchen, por otro lado, las mismas leyes permiten, estoy hablando de los Estados Unidos, permiten el aborto en estos niños y en estas adolescentes que salen embarazadas en sus correrías por ahí. Es decir, que los mismos niños a los que les defienden sus derechos, esos mismos niños se convierten en asesinos de sus propios hijos. Y yo pregunto, ¿y acaso los bebés no tienen derecho a nacer? Entonces yo llego a esta conclusión: ¡qué locura de legislación! Y estamos hablando del país más, todo lo que ustedes quieran del mundo. ¿En qué mentes de legisladores se les ocurre hacer leyes así? Solo la única explicación y respuesta nos las da la misma Biblia: su mente está entenebrecida. No saben discernir entre lo bueno y lo malo. No sé si ustedes están enterados, pero aquí, primero allá en el Distrito Federal, aprobaron una ley de protección contra el abuso de los animales. Yo estoy de acuerdo con eso. O sea, no está bien agarrar un gatito, echarle gasolina y prenderle. Tiene que estar mal la persona que hace eso, ¿no? Pero aquí en el estado de Jalisco ya aprobaron esa ley. ¿Cuántos no sabían? Levante su mano. Ay, pues un buen número. Bueno, pero escúcheme, esa ley dice que si usted maltrata a su animal, usted es sujeto de proceso y lo meten a la cárcel. O sea que si usted tiene un asunto que arreglar, su esposa va a dar a luz, sale usted de urgencia y se va y se complica el embarazo o el dar a luz y se queda 3 días en el hospital y deja al perrito en la azotea allá y se le olvida. Y un vecino que conoce la ley llama por teléfono al 066 y dice: pues aquí al otro lado, y más si le tiene mala idea a usted, aquí al otro lado hay un perrito que tiene 3 días de abandonado, no tiene agua, no le han dado de comer y se está agonizando el perro. Bueno, quiero que sepa, para los que no saben que esta ley se aprobó aquí, que la tenga muy en cuenta, y si usted tiene mascotas, porque lo van a meter a la cárcel. Bueno, escúcheme bien, esos mismos que aprobaron esa ley que prohíbe que los circos tengan leones, elefantes, jirafas, esos mismos, un buen porcentaje de ellos están a favor del aborto. A ver, alguien que me explique, por favor. Yo necesito que alguien con suficiente lógica y sentido común me explique cómo alguien puede legislar para cuidar a un gatito, que está bien, pero por otro lado están a favor de que la mujer tenga la libertad de escoger si le da la vida al ser que trae aquí, sí o no. Y quieren despenalizar el aborto. En el DF, bueno, ya lo hicieron. Y hacia allá van todos los países. Eso es un ataque directo a las familias. En la mayoría de los países europeos tienen leyes sobre la edad mínima para que una jovencita o un jovencito o un niño pueda tener relaciones sexuales sin que esto se considere un delito como abuso de menores. Por ejemplo, en Italia, a los 14 años, si una joven tiene relaciones sexuales con un hombre de 50 años, no se considera un delito, porque a los 14 años, según ellos, ella ya decide por sí misma. En Holanda es a los 15 años. En el Reino Unido, en Noruega, es a los 16 años. En Irlanda a los 17 años. Y en España a los 13 años. Ahora, imagínense que estamos en España y su hija de 13 años anda con un hombre casado. Usted no le puede decir absolutamente nada. El Estado ha invadido
en muchos países, la responsabilidad que es de los padres es una responsabilidad inalienable, es decir, que forma parte de todo ser humano, de los que somos padres en este caso. La responsabilidad es nuestra de formar a nuestros hijos, no que el Estado me los forme a mí. Bueno, así están las cosas, hermanos. Actualmente, en México, escuche bien esto, se está discutiendo una ley sobre el derecho de los niños que contempla, entre otros de esos derechos, el derecho a la libertad sexual de los niños y a la libertad de reproducción y de tener cualquier tipo de relación. Si se aprueba esta ley en la Ciudad de México, a ver, se los voy a plantear así. ¿Cuántos de ustedes no saben de lo que estoy hablando acerca de esta ley? Levanten su mano. Ay, casi la mitad. ¿Dónde están? O sea, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué pasaría si la aprueban y usted ni cuenta se dio? Y curiosamente los niños sí se dan cuenta, porque en las escuelas se los van a decir. ¿Sabes que tú puedes masturbarte? ¿Sabe que esa ley contempla clases a los niños en las escuelas para que les enseñen a masturbarse, hacerles cualquier, les van a mostrar las bondades, las bondades, entre comillas, las conveniencias de la libertad que hay en escoger? Si quieres tener un niño como novio, pues está bien, tú eres un niño. Si te gusta otro niño, puedes hacerlo. Y cuidado con que usted como padre diga algo. ¿Qué les parece esa ley? Bueno, se está cocinando en el Congreso allá en la Ciudad de México. ¿Pueden decir algo al respecto? Nada más, ay Dios mío, ayúdame. Sí, el asunto es este, que precisamente por allí es donde va a haber mucho conflicto. Porque la Biblia nos instruye a nosotros y nos da la responsabilidad de formar a nuestros hijos. No el Estado darnos a nosotros la pauta para hacerlo, y menos en las cuestiones de fe. Porque por otro lado, la Constitución de México da la libertad de creencia y de expresión, y por otro lado te la quieren cortar con el supuesto de que es libertad que merecen tener los niños. Así es que si usted un día encuentra a su hijo viendo pornografía, no le puede decir nada, o no le va a poder decir nada, porque el niño agarra el teléfono 066, mi papá me está pegando porque estoy viendo esto, y lo van a recoger, y allá les llevarán sus tortas ahogadas. ¿Qué les parece? Bueno, algunos diputados, claro, estoy hablando de este mismo asunto, se están negando, se están resistiendo a aprobar esta ley. Y los otros, y muchos diputados, un buen número de diputados allá en la Ciudad de México, les llaman retrógradas a todos los que se están negando a aprobar. Está en discusión ahorita. Pero una diputada del PRD, en su comparecencia en el Congreso, dijo lo siguiente a estos diputados en esa discusión, una de las discusiones, con una actitud altanera, prepotente. Esta nota salió en el periódico Milenio y dice así, que les dijo, incluso creo que hay un video por ahí en Tuyu, les dijo así: díganles a sus hijos e hijas que ustedes, o sea, señalándolos del pleno que estaban ahí, que ustedes no quieren reconocer los derechos sexuales y reproductivos de sus hijos. Vayan, díganselo, nosotros y nosotras. Ya ven cómo hablan los políticos ahora. Tenemos la frente en alto, no vamos a desconocer los derechos sexuales y reproductivos, nada más porque Dios dice. Aquí saquen a Dios y metan los derechos. La diputada se llama Marta Lucía Mitchell, con un fuego que tenía, defendiendo su postura.
Bueno, el asunto es que, escúchenme bien, hacia allá va. Lean un poco más, si de veras les importan sus hijos, infórmense un poco más al respecto y comiencen a ver cómo está invadiendo la globalización en este sentido a los países alrededor del mundo. Argentina ya legisló el matrimonio homosexual y se jacta, ¿no? Uruguay, olvídense, Uruguay ya somos más tercermundistas que nada, pero ya tenemos leyes de primer mundo. Y tú dices, ¿de dónde viene todo esto? Todo eso está agrediendo la familia. Sacar a Dios de la formación de nuestros hijos, como dijo esta diputada, bueno, ¿y qué si se llegara a aprobar esa ley? Ahí es donde va a venir el conflicto. Ahí es donde se va a saber quién es quién. ¿Por qué? Porque obedecemos a las leyes de los hombres, obedecemos a la ley de Dios. ¿Saben? Este tipo de leyes no están por encima de la ley de Dios para los que somos creyentes. Y la Biblia muestra que muchas veces, fíjense, por un lado, no se contradice, por un lado, la Biblia dice que debemos de someternos a las autoridades para que vivamos quieta y reposadamente. Pero también nos enseña que si estas autoridades violentan los principios de Dios, no estamos obligados a someternos. Por ejemplo, Faraón hace un decreto de que cuando nazca un hijo de las hijas de las hebreas, las parteras que las atendían, debían de matar a esos niños. Y ellas no se sometieron. Fue así como se preservó la vida de Moisés. Cuando Herodes dio un decreto de que todos los niños que nacieran de tal tiempo para tal tiempo, porque dijeron los reyes, ha nacido el rey de los judíos, y él era el rey. Y él mandó una orden de asesinar. ¿Y qué hizo José y María? Tuvieron que huir. O sea, ellos dijeron, bueno, no vamos a permitir esto. El problema es que no todos, cuando se ven en esas cosas, eso es lo lamentable, que no todos van a tener los arrestos y la fuerza para enfrentar ese tipo de situaciones que, déjeme decirle, ese será un nivel de persecución que vamos a tener los cristianos. ¿Sabe que hay países donde ya se legisla y se prohíbe que se diga desde el púlpito lo que yo acabo de leer? Pastores los tienen maniatados, ya no pueden ni leer la Biblia siquiera. Y salir a la calle y predicar que es pecado esto y lo otro, los agarran y los meten a la cárcel. Eso es literal, hermanos. ¿Por qué? Porque ya se legisló. Porque tú no puedes ser agresivo contra los derechos de elección de los demás, dicen ellos. Y esto me recuerda algo que el hermano Pablo, que ustedes conocieron, me dijo hace muchos años. Yo a veces ya perdí la cuenta, pero más de 25 sí son. Casi cuando iniciaba esta congregación. Me dijo, Chuy, te voy a decir algo, siéntate ahí. Sí, hermano Pablo, dígame. Dice, mira, te voy a decir algo, mira, yo no soy profeta, pero te voy a decir algo. Uno de los peores enemigos del cristianismo, de la iglesia y de los cristianos va a ser la Comisión de los Derechos Humanos. Cuando me dijo eso, yo crucé mis brazos y le dije, ay, hermano, ¿cómo cree? Y me dice, ay, hermano Chuy, me dice, estás aprendiendo. Dice, mira, tú estás como Josué cuando Moisés bajó del monte, que llevaba las tablas, y porque Dios le había dicho, desciende porque Israel, tu pueblo, se ha corrompido y se han hecho un becerro de fundición y están adorándolo. Entonces Moisés baja de la presencia del Señor con las tablas, y Josué estaba esperándolo allí, y le dice Josué, oye Moisés, algo pasa allá en el campamento. Dice, sí, vamos, dice, porque el pueblo se ha corrompido. Y dice Josué, voz de guerra oigo yo, Moisés. Y Moisés le dice, no es voz de guerra, hijo, es fiesta, voz de cantar.
Y Josué le insiste, no, es voz de guerra. Dice, no, Josué, es cántico. Están teniendo una fiesta. Imagínate cómo era la fiesta. Era de octubre. Que por cierto, qué vergüenza eso de las fiestas de octubre. Es la cantina una de las cantinas más grandes del mundo. Punto. Volvamos con el hermano Pablo. Entonces me dice, te falta mucho, Chuy, te falta mucho discernimiento, pero estás aprendiendo. Pero nada más acuérdate de esto que te digo. Y en aquel tiempo, hace 25, 30 años, las comisiones de los derechos humanos no estaban tan vigentes como el día de hoy. Los que son de esa edad o más allá se dan cuenta de esto. No era, ahora ya cada estado tiene una comisión estatal de los derechos humanos. Y ese es otro asunto también que tiene muchas interrogantes. O sea, matan al hijo de la señora que vive allá en Balcones de Oblatos, una mujer pobre, y nadie dice nada. Hace la denuncia, nadie le hace caso. Pero cuidado con que agarren al hijo de un empresario o de un político, porque al otro día agarran al delincuente. Y luego los que delinquen, inmediatamente corren los de los derechos humanos. Pero yo me pregunto siempre, ¿por qué no con todos es igual? Corren y se paran ahí para presenciar los hechos, que no abuse la policía. Y está bien, pero luego a veces los defienden de tal manera como que tú dices, híjole, ¿qué está pasando en este país? Que parece como si están defendiendo al delincuente. Total, es una vil confusión. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a echar a Dios de nuestra formación a nuestros hijos? ¿Sacar a Dios de la jugada? Hillary Clinton, esposa de un expresidente de los Estados Unidos, jefa de Estado de una de las administraciones de Barack Obama. Esa señora postula que los padres no son los más adecuados para educar a los hijos, sino el Estado, argumenta ella. Es una mujer bien inteligente, supuestamente. Porque ¿a quién se le ocurre decir eso? Que el Estado es más propicio y más capacitado para educar a nuestros hijos. Sin embargo, son posturas que ellos tienen. Por otro lado, Dios dice que nosotros somos los padres, los responsables de formarlos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ya, metiéndonos al tema, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a echar afuera de Dios de la jugada? ¿Lo vamos a hacer a un lado en la formación de nuestros hijos? Yo pienso que sería lo peor que podíamos haber hecho. Vamos pues a la palabra, Deuteronomio 6:4, para escudriñar. Dice el versículo 4 del capítulo 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, ciertamente es para Israel como nación, el pueblo judío. Pero la Biblia en el Nuevo Testamento dice que nosotros somos el Israel de Dios. Así dice. Es para nosotros también, el mismo principio. Versículo 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Escuchen bien, hermanos. Este solo pasaje nos proporciona la ruta que debemos de seguir como padres en la formación de nuestros hijos. Porque aquí en primer lugar tenemos que aprender esto. Está en el versículo 5. Aquí está la primera instrucción. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Dice el versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. De todo tu corazón, o sea, de lo más profundo del ser humano. Amarás al Señor tu Dios.
de toda tu alma, es decir, que involucra tus pensamientos, ajustándolos a los pensamientos de Él, con todas sus fuerzas, involucra las fuerzas físicas que se requieren en la formación de nuestros hijos, ¿sí o no? Se requiere un esfuerzo de tiempo, se requiere esfuerzo intelectual, mental, espiritual y físico. Y cumplir ese mandamiento es una respuesta de adoración a Dios y de amarlo con todo el corazón. Aquí es donde muchos se van a deshilachar, porque al no amar a Dios por sobre todas las cosas, van a ceder muy fácil, van a ser dominados y doblados muy fácilmente por las presiones del mundo. Por eso es que si tú, si yo, queremos salir airosos de esos conflictos que se están viniendo cada vez más claros y agresivos contra la familia, contra nuestros hijos, la solución es amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque ahí radica la fuerza que vamos a tener, que usted va a tener para enfrentar todas estas cosas. Jesús dijo que este es el primero y más grande de los mandamientos. En Mateo 22:37, Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. No hay otro más grande que ese. Y ese mandamiento más grande involucra o significa que no debe haber nada a lo cual nosotros amemos más que a Dios. No debe haber nada. Pero también involucra que no debe de haber nadie al cual nosotros amemos más que a Dios. Y Jesús, nuestro Señor, lo dijo así en Mateo capítulo 10, versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. A ver, pastor, ¿qué nos está contradiciendo? No dice que no ames a tu padre y a tu madre. No dice así, ¿verdad que no? Y algunos lo leen así, no sé por qué. No entiendo. No está diciendo que no ames a tus padres. Dice que el que ama a padre o madre más que a mí. O sea, que tienes a tu padre o a tu madre en el lugar que le corresponde a Dios. Y déjenme decirle que esto suele suceder. Pero no solo allí, el Señor no está tratando de romper los vínculos. No, el Señor está tratando que nosotros entendamos que hay un orden en nuestra prioridad. Que el supremo ser, nuestro Dios amoroso, perdonador y paciente, merece toda la gloria, todo el honor y toda la adoración, toda la obediencia. Porque es un Dios de amor, Él es amor, aunque muchos no lo entiendan. Pero por amor es que Él mandó a su Hijo para rescatarnos de esa vana manera de vivir. Entonces el Señor no está tratando de romper el vínculo entre padres e hijos, no. Pero ahí es donde se demuestra si verdaderamente hemos entendido este mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y luego sigue diciendo, ahí en el mismo versículo 37, el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Bueno, otra vez, lo reitero, no está el Señor tratando de romper los vínculos en la familia. Él la formó y habló de la familia. Lo que está diciendo es el orden de las prioridades del amor. Número 1, Dios. Padres, hijos, esposos. Se lo voy a ilustrar así. Está un estanque muy quieto, usted tira una piedra y produce unas ondas, ¿verdad? ¿Se han fijado en eso, no? Que se van extendiendo. Y esas ondas van alcanzando los objetos que están más cercanos al centro donde cayó la piedra. Bien, nosotros aquí estamos. Lo ilustro así. Las ondas de amor, se oyó como radiodifusora, o las emanaciones del amor que nosotros debemos de tener. El más cercano a nosotros es Dios, porque Él es el autor de nuestra vida. Él es el creador, formador de nuestra vida. Él es el número 1. Entonces Él está aquí. Él es el primero. Después vienen nuestros padres, nuestros hijos,
los tíos, los abuelos, los amigos, pero a todos les alcanza, porque esas ondas llegan hasta el último y todo tiene su lugar y su orden, ¿cierto? Repito, el Señor está mostrando el orden del amor. Hay lenguajes que a veces nosotros usamos que son exclusivos para Dios. Es muy común escuchar a padres diciendo: ay, mis hijos son mi adoración, dicen. Bueno, déjeme explicarle. Esa palabra es única y exclusiva para Dios. ¿Por qué? Porque adoración significa postrarse y rendirse. Entonces, implica el significado que si tú dices: ay, mis hijos son mi adoración, alguien puede argumentar y decir: bueno, es una expresión. Bueno, es que ni siquiera no cabe, no entra, no aplica. Porque implicaría: mis hijos son mi adoración, o mi esposo es mi adoración, o mi novio es mi adoración, qué sé yo. Entonces, ¿usted se postra ante sus hijos? ¿Y hace usted lo que su hijo le dice? Eso es lo que significa adoración: sujeción, rendición a Dios. Y la obediencia es uno de los rasgos más altos de la adoración a Dios. Por eso ese lenguaje debe ser puesto a un lado y no debe ser usado así. Puede ser por costumbre, lo que sea. Pero en fin, aquí el énfasis es que no debe haber nada ni nadie a quien nosotros amemos más que a Dios. Jesús dijo: si me amáis a mí, guardaréis mis mandamientos. No lo que dijo el psicólogo, no lo que dice aquel. Y las leyes de los hombres a veces son justas, a veces son injustas y a veces traspasan a Dios. Pero ustedes van a guardar mis mandamientos. ¿Cuántos aman a Cristo? Por bien de nuestros hijos que están allá en los salones ahorita, o están allá con los adolescentes. Bien, todo eso nos lleva al segundo lugar de lo que estamos aprendiendo, que tiene que ver con aprender el lugar que debe tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Vamos a Deuteronomio 6:6. Les dije que no se movieran de ahí porque íbamos a ir y venir. Deuteronomio 6:6. Aquí Dios nos establece el lugar que debe tener su palabra. Dice en 6:6: y estas palabras que yo te mando hoy, estas palabras que yo te mando, mandamiento, estarán sobre tu corazón. En el Nuevo Testamento habla más profundo y dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Pero en el Salmo 119, búsquelo sin apartarse de Deuteronomio 6, Salmo 119. ¿Les puedo dejar una tarea, hermanos? ¿Sí? Lean, antes de dormirse, lean el Salmo 119. Van a terminar como a las 6 de la mañana. Porque es el más largo de la Biblia. Es realmente extenso. Entonces no lo podemos leer todo, nada más yo extraje algunos versículos porque este salmo nos muestra la preeminencia que debe tener la palabra de Dios en la vida de todo cristiano. Y en este caso de todos nosotros como padres o los que van a ser padres. Entonces, vamos allí. Salmo 119, versículo 1. Dice: bienaventurados los perfectos de camino, significa los que caminan en rectitud. Dichosos, felices. Pero luego añade: los que andan en la ley de Jehová. Versículo 2: bienaventurados, dichosos, felices, los que guardan, significa obedecen, sus testimonios y con todo, ¿qué? El corazón. El corazón. ¿Cómo hay que amar a Dios? Con todo el corazón. Con todo el corazón le buscan. Versículo 5: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Aquí ordenados, la idea es de disponerse. O sea, yo quiero disponer, ordenar mis caminos y guardar tu palabra, tus mandamientos. Y así nos sigue describiendo todas las bendiciones y todo lo que vamos adquiriendo cuando obedecemos la palabra. Versículo 6:
de guardarlos, dice, entonces, dice, no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. No sería yo avergonzado. Dice la Biblia en Proverbios que vergüenza de la madre y vergüenza del padre es el niño consentido. Ya hablaremos mucho más de eso. ¿Cuántos de nosotros, padres, nos hemos sentido avergonzados por la conducta de los hijos? Pero ni con un dedo los tocamos. Los dejamos que nos pataleen, que nos abofeten, que digan, tonta. Ay, hijo. Ay, señoras, por favor. Pero ya hablaremos más de eso. Bueno, si no lo corrige ahorita, que es un niño, cuando esté grande no se la va a acabar. Y no, usted no puede argumentar que, ay, ¿por qué, Dios mío, permites esto? No. Usted y yo lo provocamos. Por eso dice aquí el salmista, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo un joven puede ser capaz de en medio de la sociedad en la que vive caminar con integridad, con inteligencia, con prudencia? ¿Cómo? ¿Dónde están esos jóvenes? ¿Cómo un David pudo hacerlo cuando era un jovencito? ¿Cómo Daniel pudo mantenerse en integridad estando un cautivo? ¿Cómo aquellos tres que tiraron al horno de fuego pudieron mantenerse firmes? Eran jóvenes. ¿Cómo? La respuesta aquí mismo lo dice, ¿con qué limpiará o podrá el joven mantener el camino en el Señor? Con guardar tu palabra. Pero a fin de que un joven la guarde, se le tiene que enseñar desde niño. Muchos de nosotros no tuvimos esa ventaja, esa bendición de que nuestros padres hayan conocido al Señor y mucho menos la palabra de Dios. Y nos crearon, como dice el dicho, a la buena de Dios o al ahí se va. ¿Sí? Pero ¿qué me dice de cuántos de ustedes que formaron un hogar o llegaron aquí y tuvieron hijos que ya nacieron en el Evangelio, solemos decir? ¿Qué con esos? ¿Les está enseñando usted la palabra de Dios? ¿Los está instruyendo en amonestación, disciplina y amonestación del Señor? ¿Cómo ellos van a tener esa fuerza para enfrentarse en la universidad cuando se empiecen a burlar de que Dios no existe? Y el maestro de filosofía y el de física empiece a burlarse y a decir un montón de cosas. ¿Cómo el muchacho va? Si usted dice... Si usted no estudia la palabra, no la conoce, fíjese hasta dónde es la responsabilidad de nosotros. Cuando los niños preguntan, tenemos que saber responder, y ahí es donde está el desafío. ¿Sí? Si invirtiéramos más tiempo en estudiar la palabra que en ver las novelas esas de Televisa y TV Azteca, que son pura basura, yo les aseguro, hermanos, que otra cosa serían las familias. Estoy plenamente convencido. No hay duda de eso. El asunto es que nos descuidamos y después estamos llorando. Ya no sé qué hacer con este adolescente tan bonito que era. A los 2 años agarraba a la niña el panderito. A ver, hija, tóqueles el pandero para que vean que usted sí es cristiana. Y la niña hasta le hacía. Y hacía todo. Y todos, ay. Y la mamá hasta lloraba. Y el papá se sentía orgulloso. Ay, mira, esa es mi hija. Ella sí es cristiana. Pero la dejaron berrinchuda, no le enseñaban y empezó a crecer. Y un día se le manifestó lo que es naturaleza pecaminosa, y actualmente no saben qué hacer ya con sus hijos. Perdieron el control del dominio, ya no saben qué hacer. Se les hizo nudos el hilo, como decimos acá en México, se les hizo bolas el engrudo. Y ya imagínate cómo ya no, es bien difícil. Y muchos de ustedes están sufriendo y están desesperados y se desaniman. ¿Qué hacer?
pídale perdón a Dios. Yo estoy convencido que su gracia es suficiente para que le ayude a aguantar. Y en ese aguante paciente, Dios le va a ir dando la sabiduría para volver a conquistar el corazón de su muchacho. Versículo 10, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Fíjense cómo le pide al Señor, Señor, no permitas. Si ves que yo me estoy desviando, aunque sea mando un rayo, pero a 2 metros. Dice el 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Quiero que noten que el salmista está reconociendo que el guardar la palabra de Dios nos libra de muchas cosas que luego nos hacen llorar, de pecar. Versículo 15, en tus mandamientos meditaré. Ahí entra en otra esfera, como cuando Dios le dijo a Josué que de noche y de día meditarás en mis mandamientos, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. En tus mandamientos meditaré. Dice, consideraré tus caminos, los miraré, los observaré. Aquí está el camino de la verdad, el camino de la mentira, de la integridad, del robo, de la sabiduría. Y los voy a considerar, los voy a comparar. Y voy a tomar la mejor decisión. Pero ¿cómo van a tener ese elemento si no hay palabra en ellos? Ahí está nuestra responsabilidad. 16, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es obvio que aquí es metafórico, abre mis ojos. Es sentido espiritual. Abre mis ojos espirituales para poder ver las riquezas que hay en Cristo. ¿Entienden? Para poder ver la inagotable sabiduría que Dios tiene y que está a mi disposición cuando yo la busco en Él y en su palabra. Señor, no sé qué hacer con esta situación. Ahí está el tesoro inagotable de la multiforme sabiduría de Dios, el tesoro inagotable de las riquezas inescrutables de Cristo que están a nuestro alcance. Y que de pronto cuando tú te metes, te echas un clavado ahí en el Señor y empiezas a estudiar su palabra y empiezas a descubrir y dices, wow, quiero ver esas maravillas. Versículo 33, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento. Esta es otra cosa que hace la palabra. Y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. O sea, cuando ves que yo me estoy desviando hacia las cosas del mundo, de la carne, Señor, haz algo para que mi corazón se incline hacia tu palabra, hacia ti. Versículo 44. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. ¿Se acuerdan el dicho de Jesús? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres de la esclavitud, del pecado que nos arrastraba y éramos siervos de él. Pero ahora en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Amén. Y ahora el pecado ya no se enseñorea de nosotros. ¿Por qué? Porque nos ha dado una nueva naturaleza. Y nos ha dado su palabra para poder resistir como Jesús resistió al enemigo. Cuando Satanás le dijo a Jesús, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le respondió, escrito está, Satanás. Fíjense cómo Jesús tuvo que usar la palabra. Y sin duda que José y María se las enseñaron. De tal manera que cuando él tenía 10 años, 12 años, estaba ahí en el templo discutiendo cosas de los asuntos de su padre. Claro, él sabía quién era, pero él también como ser humano tuvo que aprender. Y ahí vemos lo que la palabra de Dios puede hacer. Versículo 56, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. ¿Cuántos quieren las bendiciones de Dios? Ahí está el secreto, que no es ninguno. Porque guardé tus mandamientos. Corrige a tu hijo entre tanto hay esperanza, para que no sea un día demasiado tarde, dice uno de los proverbios. Corrígelo entre tanto hay esperanza.
Llámale la atención. Ya hablaremos mucho más de eso en posteriores reuniones. Dice el versículo 66, enséñame buen sentido. O sea, Señor, afíname el sentido común cuando menos. Enséñame buen sentido y sabiduría. Enséñame sabiduría, Señor, porque tus mandamientos he creído. 69. Y aquí viene otra esfera. Contra mí forjaron mentira los soberbios. O sea, ataques de otros, gente mala. Mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. ¿Por qué? Porque sabe que ahí va a estar firme. 71. Esta es otra esfera. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. O sea, Dios tuvo que tratar con él y lo disciplinó y lo quebrantó. Y dice él, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Es decir, o los aprendes o los aprendes. Y como dicen por ahí, es mejor a la buena. Es mejor. Dice el versículo 98, y esta es otra esfera en nuestro cotidiano vivir. Dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Fíjate, me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Qué significa? Que Dios a través de su palabra nos puede hacer más sabios, porque la guerra se hace sabiamente. Y el Señor nos dice cómo. Si te maldicen, no respondas con maldición. Bendice. Y llega tu hijo con el ojo morado de la escuela. ¿Qué te pasó, hijo? Me hicieron bullying y un niño me golpeó. Entonces viene con otros niños, dice, a mí mi papá me ha dicho que yo se la regrese y que me lo agarre a la malagueña cuando no anda con los otros niños. No, tú vas a agarrar a tu niño y le vas a venir acá. ¿Y qué le vas a aconsejar? ¿Qué le vas a aconsejar? ¿Que se desquite? ¿Que no se deje? ¿Que no sea miedoso? ¿O le vas a enseñar la palabra de Dios? Hijo, no resista al que es malo. Siempre que te quieran, ve y dile a la maestra, no me hace caso, tú ve y dile. Y repórtamelo a mí, pero nunca hagas tú eso, hijo. ¿O no? ¿Verdad que cuesta enseñarle eso porque te hierve la sangre? Porque ¿cómo tocaron al Junior? Tocaron al Junior. El que te toca a ti no sabe con quién se metió. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Cuando mis hijos eran niños, yo tenía que ir a la escuela y hablar con los maestros y decirle, Dios me dio sabiduría para decirle que de alguna manera mis hijos no permitieran que en el altar de muertos, porque no creíamos en eso. Y yo me basaba, yo les sacaba la Constitución y todo. Mire, el artículo tal dice que hay libertad de culto, entonces no se puede coaccionar, ni además el Estado es laico y la escuela es laica y esas cosas son en sentido, oiga, tiene razón, no, sí, no lo traiga. Siempre pude solucionar ese tipo de cosas. No llegué, esto es del diablo, te reprendo, Satanás. Y agarraba las calaverita, y órale. Y la de dulce y la de jícama y cosas. Y pisoteando ahí al diablo y la muerte. Y que no. Y pude, yo lo podía ver. Pero antes de eso le pedí, oye Señor, pues ¿cómo le hago para que mis hijos no se sientan presionados? Y yo les enseñaba, es que eso es tu hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está, me has hecho más sabio que mis enemigos. Y finalmente dice en el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En tercer lugar y último, aprendemos que son los padres los responsables de educar a los hijos. Esto está en Deuteronomio 6:7, que es la escritura. Vamos rápido. Deuteronomio 6:7. Somos nosotros los padres los responsables. Dice así, y las repetirás a tus hijos. ¿A tus hijos? ¿A quién le está hablando? A los padres.
y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Se entiende? En el hogar. Ahí están los padres, los hijos. Y andando por el camino. Fíjate, repetirás. La pedagogía asegura que los niños aprenden por medio de repetición. Y constantemente se les está repitiendo desde el kinder. Constantemente. Y así es. Y Pablo, el apóstol, decía: yo no dejaré de repetirles las mismas cosas. O sea, de enseñarles una y otra vez los caminos del Señor. Hay gente que dice: ay, otra vez esto. Pero si ni siquiera has hecho lo de hace un año. Mira, una vez llegó una persona y me dijo: pastor, fíjese que yo tengo 7 años viviendo aquí, viviendo, y nomás. Me quedé con la idea del versículo. Tengo 7 años asistiendo a casa de oración. Dice: pero quisiera que me asesorara. A ver, dime. Dice: es que ando con una muchacha. Ando con una mujer, dijo. Ah, ¿y? Dice: bueno, es que ella es casada. O sea, me costaba trabajo poder creer lo que me estaba diciendo. O sea, pero ella es casada. Entonces yo le dije: a ver, ¿cuántos años tienes en casa de oración? 7. Yo creo que mínimo unas 725,000 veces. ¿Has escuchado, leído que eso es un pecado? Que no puedes tener ese tipo de relaciones ilícitas. Fíjate, esto es en alusión a les repetirás. Y todavía hay gente así. No te conformes con un día que se lo dijiste y hasta la otra semana le vuelves. No. Así como Dios constantemente nos está diciendo, reprendiendo y repitiendo así, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Apaga la tele. Se dice que 28 horas los niños pasan la televisión en promedio en la semana. Es muchas horas. Pídale a Dios sabiduría para poder estar con ellos, hablándoles, ilustrándoles, contándoles historias, pero no solo allí, andando en el camino, mientras los llevas a la escuela. Te voy a contar la historia, hijo, de un hombre que se enfrentó con un oso, y te va a decir: David, ya me la sé. Pues bueno, también se enfrentó con un león. Ah, ya me la sé, pero y con Goliat, esa, hasta los niños más chiquitos se la saben. Pero ahí te va de nuevo, hijo. O a ver, ¿qué aprendiste de esa historia? A ver, ahora tú cuéntamele a mí. Y vas en el camino, hablándoles incansablemente. Y luego dice: al acostarte, y te acurrucas con ellos y les cuentas una historia de Jesús. Y les cuentas una instrucción, un principio en la Biblia que hable de la integridad, la verdad, etcétera, etcétera, el respeto. Y luego cuando se levanten, ¿sí? Esto significa, y va de la mano con lo que Pablo le dijo a Timoteo: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Lo que dijo Toño Ortiz, que las reuniones que tenemos, aunque toman cafecito, esa no es la razón de la reunión. La razón es adorar al Señor y la enseñanza de la Biblia. Entonces, fíjate nada más todo lo que nos dice. Y luego en el versículo 6, 8 y 9 dice: y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Estos 2 versículos es metafórico, porque no vas a pegarte versículos y vas a andar así, ¿verdad? Como los fariseos, que esas son las filacterias que llama la Biblia. Y las tenían allí en las manos atadas, se las ponían en la frente, pero en su corazón no estaban. Pero sí puedes poner algún texto bíblico, ¿no? Yo tengo en mi casa, en mi oficina, un hermano, tengo uno muy bonito, el Salmo 91, escrito pues es una artesanía, ¿no? En latón, Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo, lo tengo, siempre lo veo, siempre. Y también siempre veo en mi casa: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Entienden? El justo por la fe vivirá. Siempre veo así. Hasta en el baño tengo un texto ahí. No está exagerado, porque también, imagínate que entras y... Pero más que allí, el énfasis es tenerlo ¿dónde? En el corazón.
ahí es. Entonces, de aquí me voy hasta el final, pero no quiero que nadie se vaya, porque ahora les voy a hacer una amonestación, porque cuando ya más o menos intuyen que estoy terminando, algunos empiezan a parar y se van. Esa es una falta de respeto, no hacia mí. De veras, pues yo qué, a mí, no, yo se los digo porque esa es una falta de respeto delante de Dios. No terminas, no te esperas a que Dios termine lo que te quiere decir. Y se levantan y se van. Bueno, ayer en la reunión del sábado en la tarde, cuando dije, ya esto es el final, no hombre, que se empiezan yo me fijé, y les dije, hey, ¿a dónde van? No, pues es que quién sabe qué. Bueno, está bien, que les vaya bien. Pero saben una cosa, no es correcto. Yo sé que algunos dicen, es que luego sale uno ahí, el montón, los cientos de personas, y mi carro está hasta quién sabe. Porque a veces la conclusión es la que va a dejar sólido el mensaje. Entonces les voy a pedir respeto al Señor. Si después ya a mí me hacen así, yo no me ofendo, no, de verdad. Ok, según estos versículos, y con esto termino, los padres, a nosotros se nos encargó la responsabilidad de enseñarles la palabra. 2 errores que cometemos los padres. Número 1, creer que los maestros de la escuela dominical son los encargados de formar a nuestros hijos en las cosas espirituales. Esa es una ignorancia y es un error que raya a veces nos da pena ajena. El darnos cuenta que hay padres que van y reprenden y regañan a los maestros. Oiga, pues que le enseña a mi hijo, que es bien malcriado. Te estás evidenciando, tú sola, hermana, o tú solo. Porque le está diciendo de una manera, pues, ay no, hay que tener mucha paz. Déjeme contar hasta 10. Ya. Es que es de lamentar. Van y les reclaman a los maestros. No, la responsabilidad es suya. Si el niño es grosero, si el niño es berrinchudo, usted es la responsable. Usted, papá, es el responsable. Ahora, hay que voltear la tortilla. Nosotros somos los pastores, con un grupo aquí. Conocemos, entendemos la voluntad de Dios y cómo debe funcionar una congregación. Y es nuestra responsabilidad brindarles a ustedes, cuando vienen a congregarse, la palabra de Dios. Pero no solo a ustedes, sino a los niños, a su nivel. Y los maestros que están ahí se invierten muchas horas. Ellos lo hacen por amor al Señor. Lo hacen sin paga alguna. ¿Escucharon eso? Lo hacen de corazón por amor al Señor, sembrando en sus hijos, y les siembran la palabra. Pero eso es nuestra responsabilidad. No los vamos a entretener, tenemos que enseñarles la palabra de Dios. Pero ustedes son los que los tienen ahí. Usted tiene a su bebé, usted tiene a sus niños, usted tiene a sus adolescentes y a sus jóvenes ahí en su casa. Es la responsabilidad de usted. Queremos esta congregación sea una congregación de orden. Aquí no permitimos que los niños anden corriendo por todos lados. No dejan escuchar a la mamá por andar siguiendo al chiquillo. Yo he estado en lugares predicando, es un corredero. Y una vez un niño se subió queriéndome arrebatar el micrófono. Yo dije, miren, va a ser predicador. ¿Y saben qué dijeron todos? Amén. Yo digo, ya mejor no voy a decir nada. Increíble. No, hermanos, usted es el responsable. Y hemos invertido toda nuestra vida, 32 años de mi vida, empezó a los 26 años. Empezamos aquí. Todos esos años los hemos invertido en la predicación de la palabra. Hemos visto el fruto. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes tuvimos el privilegio de celebrar su matrimonio, presentar a sus hijos, y algunos ya hasta los hemos casado. Eso es algo satisfactorio. Y pudimos ver que muchos de ustedes, padres, cumplieron la tarea, porque ahí empezaron los niños.
¿sí? Y llegaron a la adolescencia, el tiempo más difícil, y a tiras y a jalones, y algunos se fueron al mundo, pero finalmente regresaron a través de paciencia y oración. Y ahora muchos padres están contentos y satisfechos de haber formado a sus hijos. Creo, sin querer rebasar la línea, que hemos cumplido en esa parte. Nadie puede reprocharnos que no les enseñamos. Y podemos decir, como dijo Pablo cuando se despedía de los hermanos en Éfeso: estoy limpio de la sangre de todos vosotros. Yo no rehusé enseñarles todo el consejo de Dios. Ya ustedes van a hacer lo que ustedes, la respuesta a Dios, lo que ustedes, cada uno va a dar cuenta a Dios de sí. Yo ya hice lo mío, decía Pablo. Igualmente nosotros. Por eso la insistencia. Fíjense, tenemos casi un año con esta serie, por no decir que todo el año. Ya estamos entrando a noviembre y seguimos hablando de la serie de la familia, y apenas vamos a la mitad. Bueno, yo quiero hablar, que lo más que podamos queremos hablar. ¿Por qué? Porque vemos lo que se avecina. Y si después de esto usted le da una respuesta satisfactoria al Señor, bienaventurado usted. Amén. Y el segundo error es creer que por meter a nuestros hijos en una escuela cristiana, ya la hicieron, se van a formar como cristianos. Error. Porque una escuela está dedicada a la enseñanza de las matemáticas, de la física, de la geografía, y no tanto a las cuestiones espirituales. Dígame, ¿qué escuela? ¿Verdad que no? Y se llaman cristianas nada más porque oran al principio. Bueno, déjeme decirle algo. Yo estoy convencido, cada vez me convenzo más, pero esta convicción la tengo de hace muchos años, cuando empezó el auge.